La luz del pasillo. Un programa rancio de libros. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de La Luz del Pasillo. Este programa es un programa de libros, es un programa para lectoras, para lectores o por lo menos para personas que aspiren a serlo. ¿Dónde empieza la pasión por leer? ¿Dónde empieza la enfermedad incluso por leer? Se forja en casa, se forja en las aulas, donde iniciamos en cierto modo, nuestra enfermedad, como decía antes, por la literatura. Para eso vamos a hablar hoy de la literatura en las aulas, la literatura en los diferentes centros educativos que hay en la formación de los ciudadanos y de las ciudadanas de nuestro país. Vamos a hablar de cómo se estructura la enseñanza en las universidades, cómo se estructura en los institutos, cómo se estructura incluso en los colegios y cómo se nos adentra en la literatura a través de la docencia, pero también desde la perspectiva de los alumnos y de las alumnas. Decimos que leer es algo que se puede enseñar, que podemos dirigir a las personas para enseñarlas a leer y queremos hoy compartir con invitados o invitadas de lujo, como siempre, cuáles son nuestras reflexiones, nuestras perspectivas al respecto. Para ello contamos con Jesús Gallego, a mi izquierda, nacido en San Fernando de Henares en 1963, es profesor de educación secundaria obligatoria y bachillerato desde hace 23 años, nada menos. Además es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Hizo una tesis doctoral que se llamaba que era una edición crítica y estudio de los diálogos de apacible entretenimiento de Gaspar Lucas Hidalgo. Dedicado a la investigación literaria también, ha publicado varios trabajos vinculados con la literatura española y con la poesía femenina española en el siglo XX. Entre esos trabajos destaca uno que yo conozco, porque además hice una presentación hace relativamente poco, sobre Lucía Sánchez Saornil, una de las, sin sombrero, una de las integrantes de esa generación del 27 en su parte femenina, y además es poeta y ha publicado libros como La incandescente rosa del cometa, del año 2006 Curso de sirenos, del año 2016, y Ferrodiario, que está aquí, a mi izquierda, a la derecha de sus pantallas en el atril, que está recientemente publicado en el año 2022. Muchas gracias, Jesús, por estar hoy con nosotros y nosotras. Te voy a hacer la primera pregunta como profesor de larga trayectoria, que es precisamente lo que decía al principio. ¿Se puede enseñar a leer a los alumnos y a las alumnas? ¿O es demasiado, quizá, aventurado? Enseñar a leer. Bueno, las leyes educativas pues, nos dicen que tenemos que enseñar a leer y hay pues todos unos currículums. Han salido ahora una ley que es nueva, la LOMLOE, insiste mucho en las cuestiones de la lectura. Yo, en mi ámbito, en el ámbito de la secundaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, yo tengo cada año, cada curso, más dificultades para enseñar a leer. Se supone que ya saben leer, si entendemos el acto de la lectura, ¿no? Otra cosa es que ya es muy complicado encontrar a lectores, porque hay un proceso de pérdida del hábito lector casi adquirido, es mi opinión, desde mi punto de vista. Un hábito lector a veces adquirido en la educación primaria y cuando llegan al segundo de la ESO, tercero de la ESO, empieza a decaer ese hábito lector. Saben leer, tienen unas lecturas, un tipo de lecturas que suelen leer, pero no suelen aproximarse demasiado a los clásicos, los rechazan y rechazan todo lo que es la enseñanza, las lecturas obligatorias. En ese sentido de que si se puede enseñar a leer en secundaria, se supone que saben leer, pero si queremos enseñarles a leer eh, como deberíamos, como lectores críticos, no como lectores ingenuos, como diría Damaso Alonso, yo recuerdo que en alguna ocasión le oí decir en algún libro que hay lectores ingenuos y lectores críticos. Los lectores ingenuos son aquellos que no son como yo, que no son críticos, que leen con un afán crítico, sino fuera toda esa morralla, ¿no? Ellos se supone que son lectores ingenuos y nosotros a veces nos empeñamos en que sean críticos. Y ahí radica uno de los problemas. Si queremos ellos aprendan a leer como críticos, tenemos en el mundo de hoy muchísimas dificultades, es mi opinión. Bueno, hablaremos largo y tendido sobre esta cuestión porque dará lugar.
También tenemos a mi derecha, a la izquierda de sus pantallas, a Celia Redondo, que es graduada en Español, Lengua y Literatura por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó el máster en Literatura Española en la especialidad de Edad Media y Siglo de Oro. Fue contratada como formación profesional o algo así, yo es que estas cosas de FPI no lo entiendo muy bien, del proyecto I+D Poder, Espiritualidad y Género, la emergencia de la autoridad femenina en la corte y el convento hasta 2022. Actualmente trabaja en su tesis dedicada a la edición y estudio de las vidas de María de Ajofrín y María García, dirigida por las doctoras Rebeca San Martín y María Morrás. Y además forma parte de proyectos como el Catálogo de Santas Vivas, hacia un corpus completo de un modelo hagiográfico femenino, y Literatura, Arte y Representación en la larga Edad Media. Muchas gracias, Celia, por estar con nosotros y nosotras. Y también te hago una primera pregunta. Como graduada reciente, o relativamente reciente, en Español, Lengua y Literatura, desde la perspectiva de la universidad, desde la perspectiva de una alumna, en este caso, de la universidad, ¿cómo recibiste tú la orientación de las aulas hacia esta enfermedad de la literatura? Bueno, en mi caso es evidente porque es filología hispánica, entonces parece que no, pero dentro de las aulas de los graduados en español, ahora graduado en español, antes filólogos, se establece pues un abanico de posibilidades increíbles. En el caso de la literatura hay gente que va por literatura de Edad Media, Siglo de Oro, como es mi caso, o gente que va por contemporánea, moderna. Entonces sí que es verdad que a veces en cualquiera de las universidades tienes que encontrar ese punto medio de tus intereses, o sea, de los intereses propios. Entonces cada universidad te ofrece un abanico de posibilidades distinto. Por ejemplo, la Complutense sí que es verdad que, no es por hacer aquí publicidad de ninguna universidad, pero sí que encontré mi lugar. Yo empecé en la Autónoma y me cambié por eso mismo, por encontrar el lugar donde la literatura se aprecie de una manera en la que yo soy consciente de que me quieran enseñar. Luego ya cada uno... Esto en las aulas universitarias es diferente a, por ejemplo, la ESO, porque depende muchísimo del profesor. Muchísimo, muchísimo. ¿Hace cuándo terminaste de...? En el 2015, estamos en el 2023. Bueno, antes de ayer, como quien bueno, sí, como decíamos ayer, como decía Fray Luis de Fray León, Luis, efectivamente. sí, depende del entusiasmo que ponga el profesor, que te guste más o menos. Caso personal, no me gustaba nada la literatura del siglo XVIII, o sea, era una cosa tremenda. Y tuve una profesora que hizo que me interesara muchísimo por ello. Entonces, en las aulas universitarias depende mucho de quién enseñe esa literatura para que te atrape o para que la partes totalmente de tu vida literaria, por ejemplo. Hablaremos también de la importancia de los profesores, de las Sí. profesoras, precisamente en la enseñanza de la literatura. Y por último, a mi derecha, Lorena Morato, nacida en Madrid en 1995, es escritora, correctora editorial y editora de contenidos educativos, estudió traducción e interpretación y un máster en edición. Cuando empezó a escribir, siendo muy pequeña, enseguida comprendió que había descubierto algo que le gustaría y necesitaría toda la vida. Es autora de El tacto del pasado, de Valhalla Ediciones, que está por ahí, una novela juvenil de fantasía urbana sobre el poder de los recuerdos, la amistad y la resiliencia del corazón. Además de leer y escribir, le apasionan la psicología, la botánica, la tarta de zanahoria y salir a pasear con su perrito. Empiezo una pregunta también para ti, Lorena, que es desde la perspectiva, en este caso, de la escritora que escribe novela juvenil. ¿Cómo te planteas en un género tan difícil, en mi opinión, como la literatura? La infantil y la juvenil son dos géneros para mí, en mi opinión, al menos, muy difíciles. ¿Cómo te planteas formar también al lector al mismo tiempo que le cuentas una historia interesante? Pues en mi caso, o sea, para formar a alguien como lector, o sea, que le apetezca leer, para mí lo más importante es que le esté gustando la historia y que se enganche a ella. Entonces lo primero que voy es a por los sentimientos que los jóvenes sepan reconocer y con los que se sientan identificados. Por ejemplo, pues la amistad, el romance, la familia también, pues conflictos que puedan tener con sus familias. Y lo primero, lo más importante me parece que tenga pues ese vínculo personal. Y una vez que eso se haya hecho, ya descubrirán que, o sea, igual ya están a mitad de un libro, cuando se dan cuenta de que se han leído la mitad del libro y que de repente un día descubran, ay, pues me está gustando leer, y eso igual no se lo habían planteado en otro momento. Entonces para mí lo más importante es ir a
a los sentimientos y luego ya a partir de ahí ya pues se pueden empezar a ser más críticos con lo que están leyendo o reflexionar sobre lo que están leyendo o pensar en otros géneros que puedan gustarles también. Muy bien. Pues muchas gracias a los tres por estar hoy aquí con nosotros y nosotras y empezamos ya, digamos, el debate, la charla, la conversación. Yo quiero advertir que también cometí, no sé si el error, al menos en mi caso fue un error porque me fui rápido, de estudiar filología hispánica en su momento. Y una de las cosas que yo quiero poner encima de la mesa, pero luego lo hablaremos, supongo que saldrá varias veces, para mí fue, yo cuando entré en la facultad pensaba que me iba a encontrar un espacio de lectores y lectoras, un lugar donde la gente iba a estar entusiasmada por la literatura, donde la literatura se iba a beber y iba a estar respirando por todas las esquinas de la Universidad Complutense de Madrid, que fue donde yo también empecé filología. Aparte de que descubrí que no me interesaba nada toda la parte de la morfología, etcétera, etcétera, y que me aburría soberanamente, me di cuenta de que también era una carrera de mucho estudiante de descarte, que no tenía nota para otras carreras y de pronto bueno, pues se encontraba allí, ¿no? Y efectivamente estoy muy de acuerdo con lo que decía Celia, dependía mucho de los profesores o profesoras que te tocaran en gracia para enseñarte literatura, pero también para, digamos, picarte para que la literatura te interesara, ¿no? La primera pregunta que yo quería hacer, y a partir de ahí ya empezamos a andar, y contestad un poco como queráis, es si entendéis, como yo entiendo, que bueno, las diferentes vertientes del aula, incluida la universidad, pero especialmente en el bachillerato, en la ESO y en la universidad, ¿se da literatura o se da historia de la literatura? Yo creo que se da más historia de la literatura que literatura y que por tanto no se interpela al alumno o a la alumna como lector, sino que se le interpela como coleccionista de una serie de datos que no tienen por qué interesarle demasiado y que no le tienen por qué llevar a los meandros de la literatura, sino a los meandros de aprobar un examen. ¿Estamos de acuerdo en esto? Me interesa especialmente la perspectiva del profesor, pero también la de los alumnos y alumnas que hemos ido Sí. con él. Bueno, yo tal y como veo la situación actualmente, es verdad que hasta ahora, hasta que bueno, la última ley fue la LOMCE y ahora tenemos la LOMLOE, lleva ya 2 cursos, tiene sus cosas, pero sí que puedo decir que sí se ha estado haciendo esto de historia, de enseñar historia de la literatura en la ESO y en bachillerato. Y ha habido un aprendizaje mucho más de contenidos que de competencias. Que ahora está muy de moda el término competencia porque viene en la LOE. Y para mí es profundamente un error. Es un error. Porque los alumnos odian la literatura. Te digo el término odio porque en la última clase que he tenido me lo ha escupido, digamos, un alumno. Digo, vamos a empezar en cuarto de la ESO. El tema de la literatura del siglo XVIII. Estos vienen de tercero de la ESO. Imagínate su entrada en el mundo de la literatura, de la historia de la literatura, porque además lo que se ha dado hasta ahora es historia de la literatura y lo que se está dando desgraciadamente con los clásicos, desde nuestros orígenes hasta el siglo XVII, porque el XVIII no lo pillan todavía, el siglo XVIII. Y claro, es que para ellos es un enorme castigo, porque lo único que les pedimos es que aprendan autores, obras, características, y punto, y ya está. ¿Y quiénes se atreven a comentar o a leer los textos, por ejemplo, de este tema, del siglo XVIII, o del siglo XIX, o del siglo XX? No hay tiempo para nada. Entonces, claro, es una disciplina muy teórica. Y al ser tan teórica, pues los chavales, obviamente, adolescentes, que tienen unos intereses todavía fuera, súper alejados de este mundo de la literatura, como son las pantallas, por ejemplo, de los móviles y todo, pues es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Ahora en la LOMLOE, permíteme, y acabo enseguida, no es que, vamos a ver, tiene sus cosas, pero hay un tratamiento del estudio de la literatura a través de la lectura guiada y de la lectura autónoma. Además de itinerarios de género o itinerarios temáticos. Lo que se intenta es poner al alcance del chaval pues una serie de textos que pueden ser muy variados desde la Edad Media hasta nuestros días y parece ser que con eso tenemos que intentar que los chavales se animen. Pero hay un problema. El problema es que no se compagina bien el tratamiento de las características de los movimientos literarios de las épocas
directamente con la imposición de itinerarios de género o temáticos, porque para poder entender un tópico o un mito desde la antigua Grecia hasta nuestros días, en tal época, tú tienes que saber la historia, tú tienes que conocer los rasgos generales de sus características. De lo contrario, ¿qué vas a decir? Entonces, también tenemos el problema, desde mi humilde opinión, en la LOMLOE, que se solapa todo eso, se ha quitado del medio. Y el profesor, ¿cómo explica a estos chavales de tercero o cuarto de la ESO, que es cuando empieza el estudio de la literatura, pues el estudio de un mito, ¿no? Desde Grecia hasta nuestros días, pasando por todas las épocas? Tienes que enseñarle también, contextualizarle, y eso es imposible en el tiempo que tenemos. Pues hombre, yo desde mi punto de vista estoy totalmente de acuerdo. Un texto desde hace un tiempo hasta ahora sí que estoy viendo, pues conozco gente de la ESO, bueno, ahora mismo tengo un niño de 4 años, con lo cual estoy más, más enfocada en la literatura infantil y pues enseñarle cosas. Pero sí que es verdad que me empeñé en un cierto momento de mi vida en intentar no enseñar, sino acercar la literatura medieval, que es algo que, bueno, si ya odian la literatura en general, la medieval lo ven como algo súper, súper, súper alejado y no quieren saber nada de ella. Entonces, en este momento que es tan audiovisual, también es muy medieval desde mi punto de vista, intentar acercarles ese mundo, que no somos tan distintos. A ver, evidentemente es imposible con porque hay una serie de tiempos, una serie de temáticas, pero sí que estaría bien el hecho de, bueno, pues de intentar acercar la literatura a los adolescentes desde otro punto de vista, que es imposible, Si me sí. permites, sí Es se está imposible. haciendo, con la ¿Sí? LOMLOE se está haciendo. Por ejemplo, el tratamiento de la literatura del siglo XVIII lo estoy haciendo, lo voy a hacer a Es que partir de lo la semana que desconozco por viene, completo ahora mismo, con situaciones de aprendizaje, como son tebeos en clase, por ejemplo. el Bueno. mundo del cómic, para que ellos al Ujú. final hagan un cómic, por ejemplo, sobre un autor o sobre cualquier cuestión de la literatura del siglo ¿Y XVIII. funciona? Pero es muy complicado. No lo sé. Vamos a ver. Yo empiezo este año y voy a ver. Se está si- experimentando en Es estos un Pues proyectos. no, experimento social. es lo que trata la ley. Perdóname por... Sí, sí, ¿no? Sí, Vamos a se ver si se trata de consigue. Sí, sí, sí. de un coloquio, sí. Bueno, yo desde el punto de vista, enfocado a ese tema. Y bueno, en cuanto a la literatura infantil, ahora que estoy aquí embarcada en este mundo de los pequeños lectores, eh, con mi hijo descubrí algo que cuando empecé en este mundo de la literatura, en la Autónoma, una profesora, creo recordar, que nos preguntó qué era para nosotros la literatura. Y no sé si tiene algo que ver, pero desde que tengo a mi hijo, ese concepto de literatura cambió drásticamente, porque por medio de los cuentos, mi hijo aprendió muchas cosas, ir al baño, solo, aprender colores, contar. Me parece, hablando así de literatura infantil, que es increíble y que desconozco el trabajo que hacen en las aulas con los cuentos, pero sí que me consta que en infantil sí que intentan y eso me parece fantástico, la verdad. O sea, que aprendan cosas por medio de la literatura. Luego ya se olvidan de eso, pero... Sí, en la fase infantil yo creo que es evidente que hay una orientación mucho más libre Sí. de la lectura, ¿no? Luego ya es cuando empieza la parte, digamos, más doxográfica de historia de la literatura, cuando empiezan más a dirigirnos. Lorena, ¿tú cómo lo ves esto de...? Pues ahora que habéis mencionado las situaciones de aprendizaje, creo que es una de las cosas más positivas de la nueva ley, que enfocar el tema que se esté dando a través de un caso muy concreto y que ellos participen de él, me parece que es el camino, que igual es muy difícil, pero me parece que por ese lado se va bien. Y también me gusta mucho lo que ha dicho Celia, de acercar la literatura a los jóvenes desde otros ámbitos que les puedan llamar más la atención. Y como el espacio y el tiempo en el aula es muy limitado para poder encajar todo pues el temario, encima que les tienen si puedes despertar en ellos una pasión mejor y como que hacer muchas cosas en un espacio de tiempo muy limitado,
quizás se puede aprovechar más el tiempo que pasan en sus casas y, por ejemplo, recomendarles series, que también ahora también está muy de moda hacer adaptaciones de obras. Por ejemplo, la serie de Dickinson, sobre Emily Dickinson, pues igual les encanta la serie y de repente también se acercan así más Les a da su por leer, obra. ¿no? Claro, entonces aprovechar las cosas que les gustan para, así como un túnel, para llevarles hacia la literatura. Pero tenéis la impresión, bueno, a lo mejor yo soy muy polémico, pero yo siempre tengo la impresión de que, bueno, pues las personas que mandan de verdad, las que deciden hacer los temarios y los intereses del Estado, por así decirlo, yo siempre he pensado que no quieren que leamos. Bueno, yo voy a echar, ya lo digo, pero voy a echar a la hoguera de Carballo El sí de las niñas de Leandro Fernández Moratín. A mí me parece que es paradigmático. ¿Alguien en su sano juicio puede mandarle a una persona que está empezando a leer, que se está empezando a encontrar con la literatura, El sí de las niñas, que es una obra que tiene un interés, bueno, historiográfico, de ese teatro ilustrado, pues es como si mandas a Jovellanos, ¿no? ¿Realmente es posible que alguien en su casa, alguien que se supone que sabe de literatura, pensase, pues mira, vamos a poner a los chavales y a las chavalas El sí de las niñas, que les va a encantar, van a ser grandes lectores y lectoras? O sea, ¿es posible que eso sea así? Es decir, o sea, yo creo que hay una voluntad clara del todo lo contrario, ¿no? De decir, no, que no lean de ninguna de las maneras, les mandamos El sí de las niñas y ya verás tú cómo vamos a tener ciudadanos adocenados que no tengan ningún interés por leer ni por interesarse por ninguna cuestión semejante, ¿no? Pobre Leandro Fernández Moratín, pero es un tostón insoportable, vamos, y además extemporáneo, anacrónico. A lo mejor ahora alguien me dice, pues es mi obra preferida, ¿no? Estupendo, maravilloso, vayamos a destriparle o a defenderle. No sé. Bueno, yo en mi opinión, sobre el sí de las niñas luego te cuento. Muy bien. Pero yo no sé si habéis leído este ensayo, es una colección de Chomsky. artículos de Noam Chomsky, que se llama La deseducación. La deseducación. Chomsky es un tipo muy curioso y es un intelectual que para mí ha sido un punto de inflexión, incluso en mi libro, en mi poemario, Curso de Silenos, que está dedicado a los adolescentes. Ahí hablo precisamente de esto, de la deseducación. Y sobre lo que estás diciendo, lo que decías de los que nos dirigen, yo es que lo tengo muy claro. Yo soy partidario de lo que dice Chomsky. Hay una domesticación del ciudadano. Entiendo que hay mucha gente que no está de acuerdo y bueno, pues respeto todo ese tipo de opiniones. Pero desde mi humilde opinión, como profesor de lengua castellana y literatura, y en el que vive en las aulas, se tiene que tragar los sucesivos currículums de las sucesivas leyes, sean del partido político que sean. Está claro que hay un intento de domesticar al ciudadano. ¿Y cómo es eso? Pues nosotros, por ejemplo, si hablamos de una disciplina humanística como es la literatura, desde hace años, pero no solamente la literatura, la música, la educación artística, este año estamos en la LOMLOE, una ley supuestamente progresista. Han desaparecido de cuarto de la ESO esas asignaturas. Disciplinas artísticas, disciplinas que educan en las emociones, que crean la educación sentimental de ciudadano. ¿Y qué han metido? Digitalización, proyectos de no sé qué, de las tecnologías, de no sé cuánto. Es decir, esos son lo que han puesto quienes nos dirigen. Porque los intereses de los ciudadanos, de estos señores, dicen que son esos. Cuando yo estudiaba, y hacía mucho tiempo, y llegué incluso a estar en la primaria, en la AGB, allá con el dictador, y no es de mi agrado, por supuesto, ese señor, en la famosa AGB, pues había literatura y lengua castellana. ¿No? ¿De acuerdo? Y llegamos a un momento en el que las disciplinas humanísticas están desapareciendo porque molestan, realmente molestan. Bueno, recientemente se ha quitado la filosofía. Ha vuelto en segundo de bachillerato. Ha vuelto, mira, en segundo de bachillerato, pero bueno. Que la habían quitado. Y ha vuelto en la LOMLOE. Pero ya no para ser materia como en nuestra selectividad, en la SEBAUS obligatoria. La han puesto optativa con la historia de España. Pero en cualquier caso, lo que veo, y estoy de acuerdo con Chomsky, es que cuando tenemos a una serie de ciudadanos educados, más allá de la sentimentalidad, fuera de la sentimentalidad, y todas estas disciplinas artísticas, no vamos a tener ciudadanos críticos. En las humanidades, si hay algo que nos aportan, es sobre todo una educación en el sentido crítico. Y eso
se ve claramente que está desapareciendo por unos intereses económicos, tecnológicos, evidentes. Yo estoy completamente de acuerdo en que no quieren que leamos. Como alumna mientras estaba en la ESO, no me gustó ninguna, no recuerdo ni una sola, bueno, si recuerdo una la voy a decir, pero lectura obligatoria que me inspirara y me quisiera hacer leer. Entonces estoy completamente de acuerdo en eso, y de hecho también la figura del profesor es muy importante, porque yo los libros que me enseñaron a leer, por así decirlo, fueron los de Laura Gallego, y yo cuando le decíamos en mi colegio que a nuestro profesor de lengua que estábamos leyendo a Laura Gallego nos llegó a decir que bueno, que eso bueno, que si lo queríamos leer después como de forma secundaria, vale, pero que primero lo que él mandaba. Y yo como, es que a mí me gusta esto, y en ese momento ya me sintió fatal, como, es que es un libro también, ¿no? Porque esa distinción. Yo creo que es que está dirigido a los alumnos que los tratan como producto. O sea, van a ser producto de algo que ellos quieren. O sea, eso está dirigido hacia allí. Las humanidades, parece imposible, es un mundo totalmente disparatado el hecho de que tú seas investigadora en humanidades. Cuando me preguntan, ¿tú qué eres? Pues investigadora en humanidades. ¿Qué es eso? Es como algo terrible, es como, no puede ser verdad que eso exista. Entonces es como acorralar a las humanidades, lo que decías, de acorralar el pensamiento crítico de las personas. Fernando de Moratín, por ejemplo, la edad a la que se mandan estas lecturas, ¿es la adecuada o no? Pregunta. Mira, yo Así. yo he puesto el sí de las niñas en segundo de bachillerato hace años. Es que nos lo imponen. No, sí, yo no Sí, creo que sea culpa en absoluto de Quiero los decir, profesores, ¿eh? tienes que poner... O sea, yo estoy hablando de la mano esta del gato que hace los temarios, no de los profesores al fin y No, al cabo. a nosotros, bueno, ahora se pueden plantear otras lecturas, no solamente incluso más allá de la literatura española, puedes poner incluso literatura universal. Pero en grupos, por ejemplo, como de tercero ahí es donde pueden, no, tercero sí, se podría poner en tercero antes. Es que había que poner una obra de esas épocas. Hay gente que pone el poema de Mio Cid, y hay gente que pone el poema de Mio Cid, que está muy bien, incluso en una edición de cátedra, ¿no?, en la que los chavales no se pueden tragar eso. Hay gente que pone el sí de las niñas. Bueno, pues a lo mejor vamos a suponer que no es interesante. Yo creo que es más divertido el poema de Mio Cid, que el sí de las niñas. Pues probablemente para un chaval sí. El problema es que si tú le pones una edición, Sí, claro. evidentemente, y si le pones una edición adaptada, realmente merece la pena. Es que hay un conflicto ahí. Pero bueno, y en segundo bachillerato sí se ha puesto, antes que tenían literatura del 18 hacia el 20 y tenían que dar cuenta de una obra del 18 que nos ponían un listado, y ahí aparecía el sí de las niñas, pues tenías que poner el sí de las niñas, porque era la más fácil, la que podía solventar el problema de la selectividad si le caían, se pregunta. Entonces, pues bueno, sobre el sí de las niñas, no hay obras mucho más interesantes que esas, por supuesto, pero es que a veces te ves abocado a poner ciertas obras, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que, bueno, el profesor, si tiene cierta libertad, que no creas tú que tenemos cierta libertad, porque existen los departamentos también, pues incluso ciertos intereses, a veces económicos, pues puede buscar entre ese grupo de obras del siglo XVIII, por ejemplo, algunos libros más interesantes, más heterodoxos, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, tenemos unos dirigentes que nos están señalando constantemente, tenemos que tener cuidado. ¿No hay censura? Bueno, hay que tener cuidado. ¿No tiene algo que ver, pregunto, con el tema de tasar el conocimiento en torno al examen? Es decir, Sí. hay muchas cosas que tienen sentido. O sea, un examen, se ve si sabes sumar en un examen, se ve en muchas cosas. Y los exámenes, yo no digo que no sean necesarios o que no sean útiles, no sé, pero desde luego, al final, cuando tú enseñas a leer, ¿cómo examinas a alguien de leer, no? Sobre todo cuando deberíamos entender que la lectura, o sea, enseñar a leer no es tanto, sí es orientar, sí es decir qué obras hay, sí es incluso dar una historia de la literatura universal o española, pero sobre todo debería ser que el alumno o la alumna tenga un espíritu crítico a la hora de, precisamente eso que se decía, ¿no?, a la hora de enfrentarse a la obra, ¿no?
que se aprenda a leer. Para aprender a leer hay que saber el contexto, hay que saber lo que significaba, lo que hay por debajo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que vivimos en una época de censura enorme, eso también lo creo. Y desde luego, yo recuerdo, por ejemplo, por poner un ejemplo personal, pero seguimos, yo tuve un profesor que nos mandó el Lazarillo y nos lo contó extraordinariamente bien y toda la clase lo leyó con mucho interés, pero él no pretendía que viésemos todas las aristas del Lazarillo, ¿no? Él lo que pretendió es que nos aproximásemos al Lazarillo porque lo tenía que dar, es decir, no tenía más remedio, estaba puesto ahí y había que darlo, pero nos enseñó a leerlo, a leer algunas cosas y a no leer otras porque tampoco era el momento, me imagino, ¿no? ¿Cómo afrontamos eso, ese tasar en el examen la literatura y evidentemente pues que Laura Gallego no pueda entrar dentro de eso? Pues en un mundo ideal, desde mi punto de vista, para entender ese tipo de obras, habría que explicarlas dentro del aula, o sea, acercarse al texto, que los chicos se acerquen al texto, explicarles. Entonces ahí sí que entenderían, incluso a lo mejor despertarles un poco de interés con respecto al texto y a otras obras que les rodean. Pero claro, no hay tiempo, estás ahí, no sé, desde tu punto de vista de profesor. Desde mi punto de vista, has citado un ejemplo paradigmático, que es el Lazarillo. El Lazarillo, en mi centro lo suelen poner en tercero de la ESO, como lectura obligatoria. Y depende mucho ¿Tercero de eso qué edad era? Que ya no me acuerdo. 13, ¿no? 13 años. lo 15. que supone en primero 15. de BUP. Sí, tercero de la ESO, 15 años. 13, 14, 13, Bueno, sí. 13, 14. 13, 14. 15 y 16 es cuarto. Y luego... Bueno, claro, tienen la literatura clásica, ¿no? Entonces, les ponen el Lazarillo. En principio, es una lectura obligatoria. Partimos del hecho de que es una lectura obligatoria. Cuando tú pones una lectura obligatoria a un chaval de esas edades, su espíritu de rebeldía te va a decir, no quiero leerlo, porque no quiero que me impongas absolutamente nada, porque a mí no me tiene que imponer nadie, nada. Estamos hablando de adolescentes. Se puede poner a lo mejor en la universidad, es distinto. Y entonces cuando tú impones, tienes un conflicto y ya partes de una dificultad enorme. Pero la ley nos dice que hay que poner lecturas obligatorias. Y entonces nosotros estamos abocados a ponerlas. Y se nos ocurre poner el Lazarillo. Y entonces, claro, depende mucho del profesor, como decían. Claro que sí. Porque no podemos explicar el rollo de las características de la picaresca sin más. Hay que adentrarse, por ejemplo, es mi opinión, a lo mejor mis colegas discrepan, en el lado más grotesco del Lazarillo, como hay que entrar en el lado más grotesco de la Celestina, como hay que entrar en el lado más grotesco de Cervantes, porque eso es lo que les mola. Claro, Es decir, buscar ese el morbo Lázaro que mete el ciego sus porretas en la boca para ver si se ha comido la longaniza y que hay un vómito, lo siento, pero es que es una literatura de carnaval, de la transgresión. Bueno, que les alucina. yo recuerdo que nos encantó el hecho de que nos dijo el profesor que cuando hay un momento de Lazarillo que dice, era hablando de la madre de Lazarillo, que era la mujer más honrada a extramuros de Toledo. Y entonces nos explicó que era donde se ponían las prostitutas y tal. Claro, evidentemente eso con 14 años no lo sabes. O hay alguien que te orienta y que te dirige, o es imposible que te enteres de nada, ¿no? Y nos hizo mucha gracia, nos pareció muy divertido. Claro, y si tú tienes que explicar la Celestina, pues, o el arcipreste de Ita, a un clérigo que mantiene relaciones sexuales en el siglo XIV con 15 mujeres, tú no puedes explicarles... No era nada infrecuente eso. Claro, tú no puedes explicarles el rollo este de la cuadernavía y todo esto, porque es que les da igual, pero le puedes enganchar con ese lado del realismo grotesco que caracteriza nuestra literatura española, más que la fantástica. Y entonces... cuando tú entras en las aulas y le dices que la Celestina es un prodigio en el que las figuras más de los barrios más suburbiales son tratadas igual que los caballeros y damas y que sufren y aman y hacen el amor y sienten y todo, y pones la escena de Pármeno que le ofrece Celestina a Pármeno a Rehúsa mientras que se pone muy remilgona, pues eso les encanta. Pero si tenemos esa censura, incluso autocensura del propio profesor, que se niega a transmitir ese tipo de valores porque piensa que son demasiado malos, entonces no aprenden, no enseñamos. Esta gente no aprende, no aprende porque son auténticos rebeldes y transgresores. Y esa es la idea que tiene. Es la edad de los absolutos, entonces... Claro.
¿Y para ¿Sí o escribir, no? y para escribir para un joven o una joven ahora? ¿Utilizas el morbo, por ejemplo? ¿Utilizas esa...? O sea, porque claro, yo me imagino ahora un lector o lectora media, ¿no? Y de 14 años y dices, ¿cómo entro en su mundo, ¿no? Un tipo de alumno, o sea, un tipo de persona ahora mismo que tiene un montón de elementos que le asaltan, ¿no? Instagram, Facebook, o sea, que tiene un conocimiento audiovisual desproporcionado, mucho más del que él cree que tiene, ¿no? ¿Cómo pretendes...? Mira, diré una cosa y ahora respondes, que es que hay una persona que ve este programa que dice siempre que es que le encanta, pero que le cuesta mucho estar una hora delante de la pantalla porque está acostumbrado a cosas mucho más rápidas, ¿no? Ujú. Pues imagínate esto que es visual, ¿no? O te lo pones en los cascos, con un libro, ¿cómo lo hacemos? Pues efectivamente creo que es uno de los problemas de nuestra era más difíciles, incluso para nosotros mismos. Yo cada vez me cuesta más sentarme a leer porque estamos acostumbrados a la inmediatez y a un montón de estímulos. Es como sentarte con un libro que es blanco y negro, que es pasivo completamente, bueno, mientras lees no, pero así me parece dificilísimo. Es como estamos haciendo un cambio de mentalidad que tenemos que plantearnos realmente y hacer un esfuerzo por luchar contra él. Me parece muy, muy difícil. Y bueno, luego iba a recomendar un libro de unos compañeros de editorial que ellos lo hacen muy bien porque hablan, es un libro juvenil de fantasía, en un mundo nuevo de alta fantasía, y los magos, viven personas sin poderes y magos. Y los magos son como los influencers. Y han creado una red social que es el Ágora, que es básicamente Twitter. Entonces han reflejado muy, muy bien cómo nos comportamos y cómo se comportan los jóvenes en las redes sociales y mientras lo lees estás a veces casi viendo como hilos de Twitter y cómo se contestan y cómo reaccionan y los malos rollos y todo. Y me parece una herramienta muy útil para enganchar, por ejemplo, a los jóvenes de hoy en día. Yo cuando estaba leyendo dije, wow, esto está muy bien. Debería haber, otra pregunta os hago, ¿debería haber lecturas obligatorias? Es decir, ¿tiene sentido que haya lecturas obligatorias? ¿Tiene sentido que a un alumno o una alumna hora media le obliguen, da igual que sea el Lazarillo o cualquier otra cosa, da igual qué tipo de literatura sea? ¿No debería haber un catálogo muy amplio en el que los alumnos y las alumnas tuvieran que elegir, en el que estuviera desde el Lazarillo, ¿por qué no?, hasta La Isla del Tesoro o Laura Gallego? O yo recuerdo cuando yo era chaval, había una colección muy mala, pero todos los de clase lo leíamos y todos los de clase, se llamaba Pesadillas, de R.L. Stein, que eran muy malas, pero bueno, pues nos pusimos a leer eso y por lo menos leíamos algo. Porque yo tengo la sensación de que se lee mucho más de niño. Yo recuerdo Barco de Vapor, La Editorial Bruño, cosas maravillosas, realmente maravillosas. Y luego de pronto cuando llega la adolescencia se para de leer. Y en gran medida yo creo que es porque nos manden así de las niñas o que nos manden determinadas obras que no vamos a saber comprender, ¿no? Y no nos dejen la libertad para leer y que haya profesores o profesoras, como yo tenía una que nos decía, eso de R.L. Stein es una mierda. Bueno, pues, pero coño, lo que es una mierda es que no lean. Claro, claro. O sea, por ahí se empezará, luego ya cada uno que siga sus vericuetos. Pregunto. Lecturas obligatorias. Uf, no sé. Otra cosa sería la universidad, que yo entiendo que ahí sí, Sí, ¿no? no, ahí sí, 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 pero vamos, en secundaria, bachillerato, incluso en primaria, no sé, no sé, yo creo que cada uno luego es el interés por la lectura lo que tienes que despertar primero y luego pues que ellos mismos elijan. Los puedes guiar, o sea, a mí me parece que un profesor puede guiar, pero imponer es difícil y más a esas edades. Entonces, no sé, nosotros cuando íbamos al instituto era Crepúsculo, por ejemplo, Ujú. la saga de Crepúsculo, pues todo el mundo lo leía, Laura era gallego también cuando empezó, pero eso no encajaba en los estándares, por ejemplo, de profesores. Yo vamos, no he tenido ninguna, ahora que recuerdo, ningún diálogo así con ningún profesor con respecto a lecturas, tampoco, no recuerdo tener diálogos de decir, pues hay este libro, pues me gusta tal, me gusta cual. No recuerdo Efectivamente. nada de eso. Pero es que me siento muy identificada porque yo recuerdo a mi profesor explicándonos el camino de Miguel Delibes, explicándonos la Celestina, pero él explicándonos a nosotros. Y muy pocos debates, muy pocos comentarios de, bueno, ¿y cuál es la parte que más te ha gustado? Algo tan simple como eso. Y en los exámenes, pues también se podría decir, o sea, podríamos hablar de las partes críticas y más formales de los libros y más críticas, pero también de lo que te ha gustado, lo que no te ha gustado y dar mucha más libertad. Yo he echado de menos mucha libertad a la hora de comentar los libros
Y lo que decíais, lectura obligatoria de por sí me parece un término un poco incompatible. Y quería mencionar lo que dice PENAC, creo, sobre los derechos del lector, que también creo que deberían enseñarlos en las clases, porque yo los he descubierto hace poco y me hubiera gustado saberlos, que tenemos derecho a leer, a no leer, a dejar un libro a medias, a saltarnos páginas. Parece muy importante, a mí me cuesta mucho, pero cuando me dijeron, tienes derecho a saltarte páginas, pues oye, pues si te lo dicen, pues ya te sientes un poco menos mal. Y tienes derecho a... Pues ahí luego, cuando termina su libro, a no comentarlo. Y sin comentarios, mira, pues este libro no me ha dicho nada. Y ya está. Y me parece que eso se podría enseñar también. Sí, has citado a un tipo que realmente es muy interesante por esto que has preguntado. Daniel Pennac, los derechos del lector. ¿Quién los tiene en cuenta? ¿Qué profesor tiene en cuenta los derechos del lector? A mí me obligan pues, a poner lecturas obligatorias. ¿Y qué es la realidad? La realidad es que en nuestro país, los adolescentes, hay muy pocos que tienen el gusto por la ley. Sí, leen, pero muy pocos tienen. Entonces, si leen esas lecturas porque tienen que pasar el trago. Pero si buscamos otra cosa, es que se conviertan en lectores críticos, que busquen cierto placer, un hábito, no se puede imponer. No se puede imponer la literatura. Bueno, yo cuando hablo de leer ya no solamente cito la literatura. Nosotros tenemos en el centro, pues tenemos lecturas obligatorias. Y siempre les digo, el que quiera leer algo que le guste, que venga a mi mesa y me presente el libro y me diga, ¿puedo leer este libro, profesor? Y entonces, adelante, venga. O sea, lo único que deseo es que lea. Y parto de la base de que un libro impuesto no va a conseguir lo que realmente deberíamos de conseguir de un ciudadano. Si lo único que deseamos ahora, al día de hoy, es que se conviertan en lectores, lee lo que tú quieras, y no tiene ni siquiera que ser, ¿por qué tiene que ser literatura? Un chaval que le gusta el fútbol puede ponerse a leer un ensayo sobre fútbol. Si lo que buscamos es el aprendizaje y el hábito, la creación de un hábito lector. Venga, chaval, a leer, pero porque tú quieres. Están en un momento en el que realmente las imposiciones, pues toda imposición es un rechazo. Claro, volvemos al principio, ¿no? Y ya vamos a tener que ir para pasar a la biblioteca Carballo, pero volvemos al principio, que es el profesor, la profesora, ¿no? Esa figura muy atada, muy atada en corto, que tiene muchas dificultades a la hora de poder desarrollar su cátedra, en el sentido de hacer las cosas como él o ella entendiesen que sería lo correcto. Bueno, yo creo que todos y todas hemos podido tener algún profesor que nos ha marcado. Yo recuerdo en la universidad, no sé si ni siquiera estará vivo uno de ellos, que además era profesor de medieval, de literatura medieval, que se llama Mancio Lavandeira, que era maravilloso, pero yo la estudié antes que tú, ya era el último año, o por ahí. Santos San Villanueva, en literatura del 20, que era crítico además y le daba las clases maravillosamente bien. Pero luego hay otros profesores que entienden esto como como un rito de paso y poco más. Yo recuerdo en segundo de bachillerato enfrentarme con el profesor de lengua y literatura de mi instituto, precisamente, no sé si era el sí de las niñas, creo que era el sí de las niñas, y si no era el sí de las niñas, era otra que le dije pues, que no nos mandara mierda para leer. O sea, y que también es verdad que yo era un alumno un poco especial, ¿no? Pero que era como, bueno, de verdad, o sea, que yo es que no creo en esto, ¿no? Pero también es verdad que los profesores, al menos en bachillerato, al menos en la ESO, no tienen esa libertad para poder marcar en muchas ocasiones el rumbo. Y yo sí quisiera, en el caso de las alumnas, digamos, algún profesor o profesora que os marcó en positivo y por qué, y en el caso del profesor, pues preguntarle si es más frustrante o más satisfactoria la cuestión de dar clase de literatura en un momento como el de ahora. Empezad en la que queráis o el que queráis. Pues a mí, el profesor que me marcó muchísimo fue Nando López, que es escritor también, en bachiller, dándome literatura universal, porque para mí fue muy honesto a la hora de decir, pues mira, tenéis esta lista de autores y de fechas que aprenderos, os la tenéis que aprender y punto, ya está, eso es así, pero vamos a intentar hacer lo otro mucho más divertido. Y me acuerdo comentar un montón de textos en clase, que él nos decía lo que le gustaba, lo que no le gustaba, como realmente meternos dentro del texto y analizarlo
como personas antes que de forma más crítica. Y luego también recuerdo que nos puso una lista de libros y nosotros elegíamos el que queríamos leer. Entonces, una manera quizá de sortear esas lecturas obligatorias al menos es poner, bueno, de todos estos, ¿cuál queréis leer cada uno? Al menos ya hay un poco más de actividad por parte del alumno y de decisión. Y ahí ya pues llegas de otra manera hacia el libro. Bueno, pues yo es que ya iba extasiada de literatura, por así decirlo, en la ESO y en bachillerato. Entonces, pues sí que es verdad que ayuda muchísimo los profesores. Bueno, y encima si ya quieres estudiar filología hispánica es otro nivel. Entonces, pues en el instituto yo diría, pues Antonio Navacerrada fue uno de los profesores que más me enseñó mucho más de literatura medieval y me enganchó. Y bueno, pues ya aprovecho y digo, pues Rebeca San Martín y María Morrás, que son mis directoras de tesis, que me han enseñado pues a mirar más allá de los muros de las letras. Bueno, no sé, ahora mismo yo soy ya muy mayor y tendría que hacer un ejercicio de recuerdo bastante fuerte, pero vamos, yo no recuerdo profesores que me hayan marcado de literatura. Yo es que hice el bachillerato incluso por ciencias puras, aunque no lo parezca, y luego hubo un cambio bastante fuerte. Pero no recuerdo a profesores. Yo creo que a mí siempre me ha gustado leer desde pequeño. Sí que en cuarto, fíjate, no, en quinto de GB, hubo un profesor que nos dijo, tenéis que leer un libro el que queráis. Y entonces, en aquella época, pues cayó en mis manos una adaptación de la Odisea de Homero. Y este profesor comentaba conmigo cosas de la Odisea, ¿no? Recuerdo en quinto de primaria, ¿no? Era una adaptación de estas para niños. Y me enganchó tremendamente la historia de Ulises. Yo creo que quizás por los comentarios de este profesor, que recuerdo incluso que era un profesor que estábamos en quinto, pues me parece que se tuvo que marchar fuera de España por cuestiones del régimen. O sea, que imagínate. Y ese fue un tipo muy curioso. Y a partir de ahí, la lectura fue algo muy potente en mi vida, y en la adolescencia pues aumentó. Pues, ahí fue un punto de inflexión, yo creo. Se llamaba Don Javier. Vamos, Don Javier. Bueno, aprovecho para decir que una de las colaboradoras del programa, una de las miembros del equipo, nos dijo que tú eras un profesor que la había marcado, que Sara. O sea, que bueno, que hay esperanza, a pesar de todo, en el traslado de la literatura de generación en generación. Bueno, muchas gracias por este rato de charla. La verdad es que este programa lo habíamos concebido desde el equipo de La Luz del Pasillo como una especie de grito, de reclamo, a si alguien lo va a ver, si alguna autoridad lo viere en algún momento, para decir que la literatura, que es, por un lado es una enfermedad, pero por otro lado también es un gusto y un placer absoluto, debe ser bueno, pues apoyado de otra manera, planteado de otra manera por parte de los poderes públicos, que si quieren lectores y lectoras críticas, si quieren personas que sean capaces de saber leer y de introducirse en la lectura para también ver el mundo desde otra manera, hay que darlo de otra manera, ¿no? Creemos también al mismo tiempo que es posible que eso no es lo que nadie desee de esos poderes fácticos y que por tanto no nos hagan caso. Pero en cualquier caso sí que creemos que también hay un profesor y una profesora en toda persona que tiene hijos o hijas, que tiene menores a su alrededor, y que la mejor manera de, bueno, pues de implicarles en la lectura es precisamente abrirles ese universo. Vamos ahora con la sección de la Biblioteca de Carballo. Pues venimos con la Biblioteca de Carballo. Lo explico rápidamente el formato, aunque yo creo que ya todos y todas lo conocéis. Se trata de un homenaje a Manuel Vázquez Montalbán y a su personaje de Pepe Carballo, que, como sabéis, en su casa de Valvidrera tenía una biblioteca de la cual escogía libros, no necesariamente porque no le gustaran, para avivar el fuego de su chimenea en torno a la idea de quemar un poco la cultura, pero en un sentido, desde luego, no nazi, sino bueno, digamos, provocador. La idea es que aquí aconsejemos libros que devolveríamos al anaquel de Pepe Carballo y que no contribuirían a las llamas de la chimenea, o por el contrario, desaconsejemos libros
que nos calienten ahora que ya empieza a hacer frío en las casas. Así que empezamos, si queréis, por Celia y Vale, tanto os perfecto. aconsejáis como os desaconsejáis. Bueno, yo desaconsejar No es me obligatorio, cuesta ¿eh? mucho, No es obligatorio. pero yo aconsejar sí, El arte de resistir de Andrea Marcolongo. Es un ensayo y creo que ahora está de moda el ensayo y me parece una propuesta interesante en cuanto a acercar los clásicos a la vida, ¿no? Habla de la Eneida y bueno, pues te puedes sentir identificado con Eneas en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Ese señor que de repente se queda sin nada y construye todo, que es Roma, ¿no? Entonces, pues me parece interesante y yo la aconsejo de verdad. ¿De qué editorial es? Pues mira, es de Taurus. ¿Se ve bien? Sí, bueno, ¿Sí? si no luego metemos un inserto en el Perfecto. montaje. Y no desaconsejo, de Muy momento. Estoy pensando. Bueno, si luego viniera alguna idea, para adelante. Lorena. Yo tampoco voy a desaconsejar porque estaba pensando en traer alguno que iba a desaconsejar, pero viendo mi estantería me he dado cuenta de que ya he hecho toda la quema de los libros que no me gustan y en la estantería solo estaban los que me han gustado. Y bueno, quiero aconsejar como literatura juvenil para jóvenes los libros de R. Cosmo y R. Drake, Los linajes de la magia, de Valhalla Ediciones. Por lo que he dicho antes, es literatura de fantasía en un mundo distinto al nuestro y hacen muy bien la mezcla de entre lo que consideramos como fantasía tradicional con libros más contemporáneos y meten muy bien metáforas de pues, los influencers, las redes sociales. También tiene mucho es muy visual a la vez que lo estás leyendo, tiene mucho de mangas y de como My Hero Academia me recordaba mucho. Y me parece que para enganchar a los jóvenes a la lectura es muy buena opción. A los profesores, si queréis recomendar alguno, esa es mi recomendación. ¿Alguno más? O... No, bueno, este no es para jóvenes, lo he traído solo porque me lo leí este año y me gustó muchísimo. Lo recomiendo. Vale. No tiene obligatoriamente que ir con el tema del programa, ¿eh? Se puede recomendar y desaconsejar lo que nos parezca oportuno. Vale, pues es Piranesi de Susana Clark. Y bueno, aquí encontramos un narrador que vamos viendo que es muy poco fiable, que me encanta ese tipo de narrador. Y es un libro en el que empiezas a leer y no sabes literalmente qué estás leyendo y parece que no está pasando nada y mientras vas leyendo vas descubriendo pues todo un mundo y no sabes muy bien si está en su imaginación, si es real, si no es real. Y bueno, a mí me explotó la cabeza un poco, así que lo recomiendo a todo el mundo. Está en Salamandra, ¿no? Sí, en Salamandra. Muy bien. Jesús. Bueno, yo tengo tres libros para recomendar. Muy bien. Estupendo. Y bueno, el primero es, en el ámbito de la prosa, es un libro del siglo XVII. Quizás a lo mejor yo que soy profesor y soy especialista en literatura del siglo XVII, precisamente, mi tesis doctoral versaba sobre eso. Y a la hora de explicar libros, pues en lugar de poner comedias de Lope de Vega y todo esto, yo recomiendo a los profesores la relación de la vida del capitán Domingo de Toral y Valdés. Es una relación de servicios, igual que otras muchas. Es un género que existió. Bueno, eran las relaciones de servicios que los soldados, cuando llegaban al Consejo de Castilla, pues presentaban para que les diesen un dinerito y pudiesen subsistir. La relación del capitán Domingo de Toral y Valdés es una relación que la recomiendo porque tras el conflicto que hay actualmente en Oriente Medio me parece muy oportuno, que viene muy al caso. Es una vida de un soldado que en el siglo XVII lo que se lee está muy próximo a la forma de la monarquía, de tratar a la monarquía hispánica. En cambio, este texto es una vuelta de tuerca. Es un soldado que nace en Asturias, en el concejo de Villaviciosa, y viene a Madrid, es hidalgo el chaval, y por unos conflictos de espadas tiene que meterse en el ejército. Se mete en el ejército, va a Flandes y lucha en Flandes. Pero allí, en contra de lo que nos presentan muchas veces los textos, que es la historia gloriosa de los reyes y de los generales, que son los que hacen la historia,
Aquí hay mucho del concepto de Unamuno de intrahistoria. Nos meten en las trincheras y vemos claramente cómo sufren y cómo sufren las velidades de quienes les mandan esos conflictos contra los holandeses. Y hay una aventura, vuelve a España, coge en ese momento en el que Portugal se incorpora a la monarquía hispánica una flota para la India, y cuando llega a Goa, allí pues sufre también las velidades del gobernador y tiene que volver a España con una aventura que es digna de película, haciendo un viaje desde la India por todo lo que es Persia, Irak, hasta llegar a una de las zonas de conflicto actualmente, ¿no? Hasta Alepo, por ejemplo. Ahí. Y allí se encuentra con un judío español, con un judío que habla castellano y que es descendiente de aquellos judíos sefarditas que fueron expulsados y que dice y le salva en la aduana de ser, bueno, pues asesinado por, en aquella época estaban los turcos, ¿no? Lo salva y lo acoge y se produce lo que es el descubrimiento del otro, de que el que no piensa como tú, el que no es como tú, ¿no? Y me parece que para un hidalgo castellano, bueno, ya sabemos lo que significaba en aquella época de la sangre limpia, ¿no? Que descubra la otredad y que se aparezca aquí en un texto, me parece muy oportuno sobre todo para lo que estamos viendo actualmente. ¿Qué editorial es? Es de la editorial Miraguano. Yo estoy haciendo una edición todavía más porque hay un manuscrito, hay varios manuscritos en la Biblioteca Nacional y cuando salió esta edición pues me quitó el negocio, por así decir, porque iba a hacer esa edición. Pero no es muy buena esta edición, pero actualmente se puede comprar y leer. Espero que cuando tenga tiempo, pues termino y le ofrezco al lector una edición mucho más fiel. ¿Y los otros dos? Pues es poesía. Muy bien. Es evidente que Jaime Gil de Biedma es un clásico. Y bueno, las personas del verbo, yo creo que dentro del siglo XX y el siglo XXI la poesía pues, se acerca a lo que tenemos ahora, pues hay un punto de inflexión, desde mi humilde opinión, con la poesía de Jaime Gil de Biedma. Y él escribió una poesía que es muy cercana, por ejemplo, a la poesía de mi generación, eso que llaman la experiencia, mal llamado, y con una influencia anterior en él, como es la de Luis Cernuda, una serie de monólogos interiores maravillosos, una poesía a veces hasta narrativa, y me parece que es una lectura casi de obligado cumplimiento para cualquier persona que le guste la poesía. Y tengo a una mujer que se llama Almudena Guzmán, y este libro, Usted, que yo se lo presento muchas veces a mis alumnos, porque es la historia de un desamor. Una chica universitaria que, bueno, pues tiene un desamor con un profesor. Y entonces, pues, me parece una historia muy buena, y que aparte de que ya desde el título tiene el tratamiento, ¿no?, de la poesía amorosa que se dirige a un tú, sino a un usted, ya hay una manera, nos cuenta esa historia con estos poemas muy buenos. Eso es un libro del 86 que recomiendo para todo tipo de lectores de poesía. Está en Hiperión. En Hiperión, editorial Hiperión. Muy bien, pues yo rapidísimamente, bueno, ya lo había anunciado, pero bueno, voy a echar a la hoguera rejuvenecedora El sí de las niñas de Leandro Fernández de Moratín, no solamente porque lo manden como lectura obligatoria en el bachillerato o en la ESO, sino porque además me parece un tostón insoportable, que es verdad que creo que tiene un cierto interés desde un punto de vista histórico, de lo que era el teatro ilustrado, etcétera, etcétera, pero yo tengo que reconocer que es que a mí en general, Feijóo aparte, el siglo XVIII, no me entusiasma el español. Dicho esto, quiero recomendar dos libros. Bueno, aquí están dos libros en concreto, pero vamos, cualquiera de las sagas. Los libros de Guillermo, de Richard Crompton. Yo no sé pronunciar bien el inglés, pero bueno, Guillermo. Es las historias de travesura absoluta de un niño que yo creo que cualquier persona entre los 7 y 15 años debería leer, porque le marca, digamos, el carácter y desde luego le lleva a entender la literatura como un juego y una diversión.
todo lo contrario que Leandro Fernández de Moratín. Y Los Cinco también, literatura también de la diversión, de los casos de bueno, pues moverse por la literatura como un juego, como algo que te apela a la diversión, ¿no? Tampoco sé pronunciarlo bien, pero bueno, de Blyton, para que nos entendamos, bueno, que yo creo que en cualquier librería de viejo se pueden encontrar fácilmente. No sé si están recientemente editados ni Guillermo ni Los Cinco, pero en cualquier caso, en cualquier librería de viejo pues, por ejemplo, como Sin Tarima, a los que queremos dar las gracias una vez más, en esta calle Maldonadas, que tiene una parte entera donde hacemos el programa, que son libros de segunda mano, pues aquí he encontrado varios que podéis comprar, además a módico precio, porque, por ejemplo, este está a 8 euros, que es baratísimo. Muchas gracias a las tres por haber estado hoy con nosotros y nosotras en La Luz del Pasillo. Muchas gracias a ustedes por ver nuestro programa y les dejamos, como siempre, con la recomendación del librero, que es la última de nuestras secciones. Gracias, Lorena, gracias, Celia, gracias, Jesús. Espero que hayáis pasado un buen rato en esta Luz del Pasillo y gracias, como he dicho antes y vuelvo a insistir, a la librería Sin Tarima. Os dejamos con la recomendación del librero. Os hablo de la librería Sin Tarima, me llamo Santiago Palacios y quería recomendaros dos libros. El primero del que voy a comentar un pilín es el último libro de José Ovejero, Mientras estamos muertos, que además ayer le dieron el premio Dulce Chacón de narrativa. Es un recorrido por una familia de la clase obrera en la España del final del franquismo. Es un libro con mucho desgarro, muy bien escrito, para mí de lo mejor que ha escrito José, y creo que este libro no puede pasar desapercibido. De hecho, de la casualidad que le han dado, de la casualidad no, lo recomiendo porque le han dado el premio, aunque nosotros ya habíamos hecho varias actividades alrededor de él, de su obra y de esta en concreto. Entonces, bueno, para que lo tengáis en cuenta. Mientras estamos muertos, José Ovejero, Páginas de espuma. Y enseño el librito para que no haya dudas. Más enseñado. Menos enseñado. A la altura, ya estamos a la altura. Bueno, y luego no quiero dejar de recordaros a Kallifátides, este autor que tanto nos ha impresionado en los últimos años en España. Sabéis que es un autor griego que se fue a vivir a Suecia y que todo lo que ha ido sacando ha cuajado enormemente por lo menos en este país. Parece ser que no triunfa tanto en otros países europeos, pero desde luego aquí su libro, sobre todo, para mí, Lo pasado no es un sueño, en el que habla de todo su pasado familiar, yo creo que es un libro inolvidable. Os lo voy a enseñar también, porque lo tengo así en la mano. La portada es magnífica, además. Le publica Galaxia Gutenberg y con unas traducciones excepcionales. Bueno, pues son dos libros que no quiero que dejéis de tener en cuenta, ¿vale? Muchas gracias.